Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Era una noche de octubre de 1995 y bueno, pues me tocaba ir hacia unos viajes ya que tenía años trabajando de trailero. Me encontraba conduciendo mi camión por una zona solitaria en la carretera a las afueras de California. Había escuchado historias de sucesos extraños y fenómenos paranormales en esa ruta, pero nunca le había prestado atención y más bien era incrédulo ante estas situaciones. Después de todo, había pasado muchas veces por ahí sin ningún tipo de incidentes de día, de noche, con lluvia, en solitario o acompañado. Aquella noche, sin embargo, todo cambió. Me encontraba en la mitad del camino cuando de pronto la luna desapareció dentro de unas densas nubes. Dejó la carretera sumida en la oscuridad casi total. Los faros de mi camión parecían tragados por la inmensa noche, como si estuvieran luchando contra un enemigo invisible. Continué avanzando intentando no dejarme llevar por la inquietud que empezaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi radio. Aunque estaba sintonizada en una estación de música country, de repente comenzó a emitir un murmullo, como una especie de voz lejana que me llamaba por mi nombre. Evidentemente estaba desconcertado. Intenté cambiar de frecuencia pensando que esto era simplemente una casualidad, pero el murmullo entraba a la estación y volvía a repetir mi nombre. El problema es que cada vez era más fuerte y claro. Apagué por unos minutos la radio, pero fue más grande mi curiosidad y volví a prenderla y estaba ahí, igual de intenso. Finalmente decidí volver a apagar la radio, pero el sonido ahora no dejaba de suceder. El murmullo trascendió la radio y empezaba a escucharlo yo. Parecía que estaba resonando en mi cabeza. No podía entender qué más decía. Decía mi nombre y algo más. Murmuraba palabras que no alcanzaba a entender. Sentía que de alguna manera me estaba guiando a un lugar desconocido. Escuchaba algo así como tienes que ir o ven, pero no me dejaba claro exactamente a qué se refería. La voz era de una mujer adulta. El punto es que pasando los kilómetros, vi una figura al borde de la carretera. Era una mujer de cabello largo, negro y vestido blanco. Tenía una expresión profunda y una especie de ojos negros que parecían hipnotizarte. Asustado, frené el camión bruscamente y por un instante nuestros ojos se encontraron. De repente, ella desapareció ante mis propios ojos como si se estuviera evaporando en una bruma. Incrédulo y tembloroso al mismo tiempo, no pude hacer más que quedarme ahí un rato, unos minutos, paralizado. Volví a prender la radio para ver si había alguna señal, pero ya no había nada. La luna reapareció y volvió a iluminar la carretera una vez más. Con el corazón todavía palpitando, bastante fuerte, bastante rápido, puse el camión en marcha y continué mi ruta, sin saber qué había ocurrido realmente. Cada vez que paso por esa carretera solitaria, no puedo evitar recordar ese extraño suceso que duraría apenas unos 10-15 minutos toda la situación. Pero cambió mi vida. Muchos compañeros me decían que veían cosas o que se habían encontrado con una criatura, que habían visto un fantasma o que muchas cosas. Pero después de tantos años, haber tenido esta experiencia fue importante para mí. Vamos a la siguiente historia. Vamos unas décadas más atrás. Esta sucedió en 1968. Luis, un trailero novato, se encontraba recorriendo las solitarias carreteras de Kansas. Dice lo siguiente: la noche era oscura y fría y la luna apenas se asomaba entre las nubes, dejando un rastro de luz plateada en el pavimento. En esa ocasión lo que me llamó la atención fue el silencio.
que solo era interrumpido por el rugir del motor en mi camión y el aullido del viento, muy común en la zona. Llevaba varias horas al volante y al pasar por un tramo poco transitado, vi a un hombre en la cuneta que parecía pedir ayuda. Decidí detener el camión y ofrecerle un aventón, ya que no me parecía correcto dejar a alguien solo en aquella carretera solitaria. Cuando el hombre subió al camión me di cuenta de que su apariencia era bastante peculiar. Llevaba un traje de otra época, como si hubiera salido de una película de los 40 o tal vez incluso antes. Su sombrero era de ala ancha y su corbata de mollo. Me parecieron extrañas incluso las formas de hablar, su expresión. Estaba confundido y desorientado, como si no reconociera el lugar donde se encontraba. Todo le parecía extraño. Mientras conversábamos durante el viaje, el hombre me contó que no sabía cómo había llegado ahí y que estaba buscando a su esposa e hijos. Me di cuenta que estaba muy desorientado o loco, porque hablaba de la Segunda Guerra Mundial, pero no le llamaba Segunda Guerra Mundial, simplemente decía la guerra, como si estuviera sucediendo ahora. Al principio pensé que estaba bromeando, y su angustia y desconcierto al ver automóviles de nuestra época. Estaba realmente sorprendido. Decidí ayudarlo a encontrar su familia, en parte para quitarme esa curiosidad que me generaba ese hombre, y durante varios días recorrimos los alrededores visitando archivos públicos y buscando en la guía telefónica. Para mi sorpresa, descubrimos que efectivamente el hombre había vivido en esa zona en los 40s. Había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Incluso encontramos archivos que hablaban de esa desaparición en ese pueblo. Una noche, después de otra jornada de estar investigando y estar buscando respuestas, decidimos regresar al camión para descansar. Cuando me desperté al día siguiente, el hombre había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Pregunté en los alrededores si alguien lo había visto, pero nadie sabía de él. Su abrupta desaparición me dejó con un sentimiento de inquietud. Es como si él no pudiera controlar la posibilidad de estar viajando en otros tiempos. La verdad es que eso me hizo despertar mi imaginación, pero la verdad no entiendo si esto fue real o no. Para hacer una broma, esto estaba demasiado bien hecho. Vamos a otra historia, ¿no? Pero estos encuentros con personas que no reconocen el tiempo en el que están y que incluso están vestidos de otras maneras ha sucedido en muchas ocasiones. Y he contado aquí historias, por ejemplo, hay una muy famosa de un ucraniano, por cierto. Hay pues historias en todos lados, ¿no? de este tipo de encuentros, ¿no? La siguiente historia sucedió en 1981. Dice lo siguiente: mi esposo Francisco, que es trailero, me había convencido para viajar con él y dejar un cargamento a Guerrero. Yo, como sabía que en el momento que tuviéramos hijos sería imposible viajar con él, decidí acompañarlo. A pesar de la incomodidad de viaje, estábamos viajando con él por las sinuosas carreteras de Guerrero. La noche era bastante oscura, sin luna, pero inundada de estrellas, y las luces del camión apenas lograron iluminar el camino serpenteante frente a nosotros. El silencio en la cabina del camión solo era interrumpido por nuestras conversaciones y el rugir del motor, que estaba en esos momentos funcionando a la perfección. Había estado conduciendo durante varias horas Francisco, y al pasar por un tramo rodeado de espesa vegetación notamos una figura extraña al borde de la carretera. Al principio parecía una especie de perro o de coyote, pero conforme nos empezamos a acercar, su forma e incluso la manera en que caminaba fue cambiando. Fue sorprendente porque lo estábamos viendo al mismo tiempo. Empezó a caminar en dos patas y en un punto ya tenía una figura humana. Francisco, sorprendido y preocupado, detuvo el camión a un costado de la carretera para observar mejor aquella criatura.
La figura se erguía sobre las dos patas y su rostro, aunque no tenía rasgos humanos, estaba cubierto de pelo y sus ojos brillaban con una luz amarillenta. Sus manos y sus pies terminaban en afiladas garras, y un escalofrío recorrió mi espalda al verlo. «Debe ser un nahual», susurró Francisco, recordando las historias que había escuchado en su infancia sobre brujos, chamanes y gente que decía que podía transformarse en animales. Aunque nunca habíamos creído en esas leyendas, no podíamos negar la realidad que se presentaba ante nuestros ojos. La criatura nos estuvo observando fijamente algunos segundos, como si estuviera evaluando nuestras intenciones. Luego, emitió un aullido escalofriante que resonó en la noche y se adentró en la espesura del bosque. Desapareció de nuestra vista. Aterrados, nos miramos el uno al otro sin saber qué hacer. Después de unos momentos de indecisión, Francisco arrancó el camión y continuamos nuestro viaje con la esperanza de alejarnos lo más posible de aquel encuentro sobrenatural. Aunque compartimos nuestra historia con amigos y familiares, nunca encontramos una explicación lógica para lo que habíamos presenciado aquella noche. Entendemos que la realidad tal vez no es como creemos. Vamos a la siguiente historia y en un momento más también a los comentarios aquí de la comunidad. Si tienes un relato, recuerda que lo puedes compartir. Ahorita te recuerdo el número, te recuerdo también nuestro correo electrónico, está abajo en la descripción. Y quiero agradecer muchísimo a Gilda Chinchilla y a toda la comunidad que nos envía algún superchat o algún apoyo al canal, así como también a toda la comunidad que está suscrita. Era el año 2019 y mi familia y yo decidimos emprender una aventura en un camper por la costa del Golfo de Veracruz. Estábamos emocionados por descubrir las maravillosas playas, los paisajes, la comida de aquella zona. Queríamos disfrutar un poco esa libertad de estar en la playa, de jugar en las olas y todo esto. Una tarde, mientras nos dirigíamos hacia nuestro próximo destino, nos detuvimos en una playa solitaria para disfrutar de un atardecer espectacular. Los colores del cielo se mezclaban en tonos de naranja y rosa y morados. Me imagino que debe ser como una especie de curva en ese lugar, porque en esa zona no se consideran buenos atardeceres, sino más bien al contrario, buenos amaneceres. Pero en ese lugar en específico parecía mágico y tenía un excelente atardecer, como los del Pacífico, por así decirlo, ¿no? Mientras observábamos el horizonte, dice esta persona que su hijo señaló hacia el cielo y exclamó: ¡Miren eso! ¡Miren eso! Al levantar la vista vimos un objeto extraño en el aire de una forma alargada similar a un tic-tac, pero enorme. Se desplazaba a una velocidad impresionante, pero así como iba hacia el oeste, cambiaba de repente hacia el norte o hacia el sur, o iba hacia abajo o hacia arriba en direcciones opuestas, incluso a velocidades increíbles. Simplemente no tenía sentido lo que estábamos viendo. Se desplazaba a velocidades tan grandes que por momentos parecía el objeto convertirse en una línea, como si fuera pura luz, y luego se detenía y entonces veías las formas físicas. Nos quedamos boquiabiertos ante aquella visión, incapaces de comprender lo que estábamos presenciando. Era tan espectacular que ni siquiera la palabra ovni nos salía de la boca, porque no era un fenómeno que iba o sobrepasaba todo lo que habíamos imaginado de estos fenómenos. Lo más sorprendente es cuando ese objeto hizo un zigzag tan grande y tan rápido que nos quedó claro que eso no podía ser humano. De repente desapareció y luego volvió a reaparecer en otros puntos, como si estuviera jugando con nosotros, como si quisiera mostrar lo poderoso que era. Era evidente que no era nada humano, no era un dron, no era un avión, no era un helicóptero. Durante varios minutos observamos cómo aquel objeto volador no identificado realizaba maniobras imposibles en el cielo sin previo aviso. Se elevó en un punto a tal velocidad tan vertiginosa que desapareció, así,
Nos dejó la sensación de asombro, pero también de incredulidad. ¿De qué se trataba eso? Aunque hemos compartido nuestra experiencia con amigos, con familiares, al no tener un video, al no tener una foto, porque sinceramente no nos dio ni tiempo, ni era tan sorprendente que no hicimos nada de eso. Nuestro encuentro con lo desconocido nos dejó, como quiera, con esta idea inquietante de que ahí hay algo muy grande, muy poderoso, que está acompañándonos. Queramos reconocerlo o no, eso que está ahí es una inteligencia y vive con nosotros y es muchas veces más poderoso. Lo inexplicable está frente a nosotros. Bueno, pues ahí está esta historia, ¿no? Y bueno, regresamos aquí a la imagen. Tremendo porque, pues sí, ¿verdad? De repente las experiencias nos hacen cuestionar un poco eso, ¿no? ¿Qué somos casi, ¿no? ¿Qué es la realidad? Etcétera, etcétera. Está interesantísimo. Muchísimas gracias por toda la comunidad que nos acompaña en vivo, que nos acompaña en diferido, ¿no? De repente pues tratamos de hacerlos en vivos cada que podemos, pero también algunos los grabamos y pues ahí vamos combinándole, ¿no? Conforme. Pero el chiste es estar aquí contando historias, relatos de los que me van enviando, de los que yo voy recopilando y así, ¿no? Buenísimo, pues ahí está el Telegram 52 87 81 19 7903. Ese es el Telegram, ¿no? Para que también tenemos WhatsApp. Veo más el Telegram y el correo electrónico que está en la descripción. Quiero mandar un fuerte saludo a toda la comunidad que está ahorita en vivo. A Ofe Méndez, un enorme saludote. Ofe, ¿cómo has estado? Espero que todo bien. Lupita Niño, Al Esquivel, Tadeo de la Luz, Diego, hasta Costa Rica, Susana Flores, Nifo, Nidia. Saludos, ¿cómo estás, Poli? Muy buenas, saludotes también. Qué buena onda que se desvelen un ratito conmigo. Dice Ivanco, excelente hora para escuchar buenas historias de terror, aunque tenga que madrugar mañana. Saludos desde Chiapas, México. Buenísimo, Ivanco, saludos, Ivanco Corleone. Qué gusto y qué buen comentario. Dice Hashiano, excelente programa, el favorito de mi papá. Dice Hashiano, buenísimo, pues saludos para ti y saludos obviamente para tu papá. Dice Juan Ángel Torres, ¿cómo estás? También buenas noches. Heiner Adler, ¿cómo estás? Muy buenas. Susana Flores, que ya te había saludado, ¿verdad, Susana? Silvia Castilleja, ¿cómo estás? Poli, buenísimo. Gilda, obviamente, saludotes también, qué gusto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Una noche extraña, una noche de misterio, de carretera. Nos están llegando muchos de carretera, muchas historias, entonces pues voy a ir tratando ahí de adaptarlas. A las que son más largas las paso para los en vivos o para los videos grabados, y las historias más cortitas las estoy pasando para los shorts, ¿no? Para los videos cortitos, ahí los vamos distribuyendo, ¿ok? Aquí pues la idea es platicar del misterio, platicar de testimonios, de historias, ¿verdad? De sucesos que pues aquí la comunidad haya experimentado, con la idea de, pues sí, simplemente ir entendiendo poco a poquito esto, ¿no? Ir, ¿cómo se dice? Pues entendiendo que hay cosas raras, que hay cosas que no tienen explicación, que algunas cosas son extraordinarias, que algunas sí las tienen, ¿verdad? También, algunas claramente sí las tienen. Y el punto es pues también divertirnos, entretenernos, conversar de estas cosas, ¿verdad? También es importante esa parte, ¿no? Buenísimo, pues nada, me despido, que tengan una excelente noche. Mañana aquí nos vemos a las 11:30 de la noche. Estaremos trayéndoles otras historias más, y si gustan, se animan a enviarnos alguna experiencia, pues con ganas, ¿verdad? Aquí lo vamos agregando y los vamos poniendo en próximos videos, ¿ok? Buenísimo, pues un abrazo, muy buena noche, que descansen, hasta mañana.